El ranchero trabajó un mes lejos de casa. Al volver, vio a su familia comiendo junto al burro. El rancho de los Villanueva nunca había sido grande. Era de esos ranchos que existen por pura terquedad, por el tipo de orgullo callado que tienen los hombres del campo que prefieren morirse trabajando su propia tierra antes que pedir ayuda a nadie. 40 hectáreas al norte de Durango, tierra seca y agradecida a la vez. Quedaba lo justo cuando se le trabajaba bien, y no daba nada cuando la sequía llegaba a visitarla, que en los últimos 2 años había llegado seguido y se había quedado demasiado tiempo. Andrés Villanueva tenía 47 años y el cuerpo de uno de 60. No porque fuera enfermizo, sino porque había trabajado desde los 12 sin parar, con esa entrega total que tienen los hombres, que creen que el valor de una persona se mide en lo que produce, en lo que construye, en lo que deja. Su padre le enseñó eso. Su abuelo le enseñó eso a su padre. Era una herencia que no venía escrita en ningún papel, pero que pesaba más que cualquier escritura. Esa mañana de principios de septiembre se levantó antes del amanecer, como siempre, pero no salió al campo. Salió al cuarto donde dormía Rosa, su esposa de 22 años de matrimonio, y la miró dormir por un momento más largo de lo habitual. Rosa tenía el cabello negro extendido sobre la almohada y respiraba con esa paz profunda de los que duermen sin culpa, y Andrés pensó, no por primera vez, que era la cosa más hermosa que había visto en su vida, y que nunca se lo decía suficiente, porque los hombres como él no saben bien cómo decir esas cosas sin que les tiemble la voz. Luego fue al cuarto de los niños. Miguel tenía 10 años y dormía boca abajo con un brazo colgando de la cama, con ese abandono absoluto del sueño infantil. La pequeña Sofía, de 7, tenía abrazada una muñeca de trapo que Rosa le había cosido el año anterior con retazos de una camisa vieja de Andrés. Eso también lo detuvo un momento. Eso también le apretó algo en el pecho que no supo nombrar. Despertó a Rosa antes de salir. Ella se incorporó con los ojos todavía cerrados, y él se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano y le dijo lo que llevaba semanas pensando, pero que había tardado en decirle, porque decirlo en voz alta lo hacía real de una manera que todavía le costaba. Le dijo que don Evaristo Montes, el dueño de las minas de plata al norte de Sonora, andaba buscando hombres para trabajo de 1 mes. Trabajo duro, de los que no preguntan edad ni antecedentes, solo preguntan si uno puede aguantar. Le dijo que pagaban bien, mejor que cualquier cosa que hubiera visto en años, a que con ese dinero podrían saldar la deuda con el banco, comprar semilla para la próxima temporada y quizás, reparar el techo del granero que llevaba 2 inviernos amenazando con caerse. Rosa lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, lo miró con esos ojos oscuros que después de 22 años todavía lo hacían sentir visto de una manera que ninguna otra persona en el mundo lo hacía. ¿Cuándo te vas?, preguntó. Hoy, dijo Andrés. Rosa cerró los ojos un momento. Los abrió, asintió. Entonces desayuna antes, eso fue todo lo que dijo. No protestó, no lloró, o si lloró esperó a que él saliera para hacerlo. Porque Rosa Villanueva era de esa clase de mujeres que entienden el sacrificio sin necesitar que se lo expliquen, que saben que a veces el amor no se parece al amor de las canciones, sino al amor real, que es callado y difícil, y se hace cargo de lo que hay que hacer aunque duela. Desayunaron juntos por última vez en 1 mes. Huevos con frijoles, café negro, tortillas recién hechas. Los niños comieron sin saber exactamente qué significaba ese desayuno. Miguel le preguntó cuando volvía. Andrés le dijo que en 1 mes. Miguel contó en sus dedos y dijo que eso era mucho. Andrés le revolvió el cabello y no dijo nada. Sofía no preguntó nada. Solo lo abrazó cuando se levantó de la mesa, con los brazos pequeños apretados en su cintura, y no lo soltó hasta que él la despegó suavemente y la puso de regreso en su silla.
Salió al amanecer con una mochila de lona, las botas remendadas 3 veces y 50 pesos en el bolsillo, que eran todo lo que quedaba en la casa. Dejó 40 con Rosa, se guardó 10 para el camino. No se volvió a mirar el rancho cuando dobló en el camino de tierra. Sabía que si lo hacía no se iría. El burro Canelo rebuznó desde el corral cuando lo escuchó alejarse, como si también supiera que algo cambiaba esa mañana, que la vida del rancho entraba en un paréntesis largo y difícil, del que no se sabía bien cómo iba a salir. Rosa Villanueva tenía 43 años y había aprendido a hacer mucho con poco desde antes de casarse con Andrés. Su propia infancia había sido austera, criada por una madre viuda que lavaba ropa ajena y cocinaba para familias ricas para pagar una renta que siempre parecía ir un paso adelante de lo que ganaba. Rosa había crecido entendiendo que la dignidad no tiene que ver con lo que uno tiene, sino con cómo uno lo maneja. Y esa lección se le había metido en los huesos de una manera que ni la pobreza ni los años habían podido sacarle. Pero los primeros días después de que Andrés se fue, fueron más duros de lo que ella había calculado. No porque no supiera trabajar, sabía, lo había hecho siempre. Incluso cuando Andrés estaba, porque un rancho de 40 hectáreas no lo trabaja un solo par de manos. Pero había una diferencia entre trabajar con alguien y trabajar sola, y esa diferencia no era solo física, era una diferencia de peso, de silencio, de ese momento al final del día cuando uno está agotado y necesita que alguien más esté ahí, no necesariamente para hacer algo, sino simplemente para estar. La primera semana, Rosa organizó todo con la precisión de una general. Dividió los 40 pesos que Andrés había dejado en 4 partes iguales, una por semana, y se prometió a sí misma no tocar la semana siguiente antes de que llegara. Compró lo necesario: maíz, frijoles, sal, un poco de manteca, lo suficiente para que los niños comieran bien, que era su prioridad absoluta por encima de cualquier otra cosa. El rancho tenía gallinas, tenía el huerto que ella misma había plantado en primavera y que daba jitomates y chiles y calabazas. Tenía la leche de la cabra vieja que se llamaba Petra y que cada mañana daba lo justo para el desayuno de los niños. Tenía a Canelo, el burro, que era viejo y terco, pero que jalaba el arado cuando era necesario, y que los niños querían con esa devoción especial que tienen los niños de campo por sus animales. La segunda semana fue cuando las cosas empezaron a complicarse. La cabra Petra amaneció enferma un martes. Rosa no tenía dinero para el veterinario, así que la trató con lo que sabía, con remedios que su madre le había enseñado, con paciencia y cuidado. Petra mejoró, pero dejó de dar leche por varios días. Las gallinas, como si se hubieran puesto de acuerdo, redujeron su producción a la mitad sin razón aparente. El huerto sufrió una plaga de chapulines, que se llevó la mitad de los chiles y un tercio de los jitomates en 3 días. Rosa no le dijo nada de esto a Andrés. No podía llamarle directamente. Las comunicaciones desde las minas eran difíciles. Llegaba un mensaje cada 10 días a través del encargado del pueblo. Y cuando llegó el primer mensaje de Andrés, que era breve y escueto como todo lo que él escribía, diciéndole que estaba bien y que el trabajo era duro, pero que aguantaba, ella le respondió que todo estaba bien en el rancho, que los niños estaban bien, que no se preocupara. No era mentira completa. Los niños estaban bien, pero todo lo demás iba ajustándose a una realidad más estrecha de lo planeado. Para la tercera semana, el dinero que había calculado para esa semana se había acabado 3 días antes. Había un aguacero que dañó parte del techo de la casa y que metió agua en el cuarto de los niños durante 2 noches. El arado se rompió en una parte que ella no supo cómo reparar sola, y la deuda con la tienda del pueblo, donde compraba el maíz, había crecido a un número que le costaba mirar de frente. Pero Rosa Villanueva no se quebró. Se ajustó, así como siempre se había ajustado. Cocinó con lo que había. Inventó comidas con ingredientes que otro hubiera descartado.
Remendó la ropa de los niños por tercera y cuarta vez. Durmió menos para trabajar más, y cuando Miguel le preguntó por qué a veces ella no comía a la hora de la cena, le dijo que no tenía hambre, que había comido antes, y Miguel la miró con esos ojos de 10 años que ya saben cuando un adulto no está diciendo toda la verdad, pero que también saben cuándo es mejor no. Preguntar más. La cuarta semana fue la más difícil. Para ese entonces el dinero se había acabado del todo. No completamente. Rosa tenía guardados 5 pesos que no pensaba tocar bajo ninguna circunstancia, porque eran para una emergencia real, una enfermedad, algo que no se pudiera resolver de otra manera. Pero para la comida diaria, para el maíz y los frijoles que eran la base de todo, no quedaba nada. Así fue como llegaron al burro. No fue una decisión tomada en un momento de desesperación. Fue algo que sucedió naturalmente, con esa lógica silenciosa de la pobreza que va empujando los límites poco a poco hasta que uno se encuentra haciendo cosas que semanas antes no hubiera imaginado. Canelo comía en el corral junto al granero. Tenía su pileta de agua, su paca de zacate, su espacio conocido. Y un día, cuando Rosa estaba preparando la comida afuera, porque el techo seguía goteando y había metido los trastes al patio, los niños salieron a comer y se sentaron junto a Canelo porque hacía fresco ahí, porque el burro los hacía reír con sus orejas enormes, porque los niños no necesitan más razón que esa para hacer las cosas. Y Rosa, que estaba sirviendo los platos, los vio sentados en el suelo junto al burro comiendo sus tortillas con frijoles, y pensó que quizás eso era lo que había de malo en ser pobre y lo que había de bueno al mismo tiempo, que los niños todavía podían encontrar algo de felicidad en lo simple, en un burro viejo y unas tortillas y el sol poniéndose detrás del rancho. No supo que esa imagen sería la primera cosa que Andrés vería al volver a casa. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Rosa? ¿Le hubieras dicho la verdad a Andrés? ¿O también le hubieras ocultado las dificultades para que no se preocupara? Cuéntanos en los comentarios. Las minas de don Evaristo Montes no eran lo que Andrés había imaginado, aunque tampoco eran lo que había temido. Había imaginado algo más organizado, más parecido a las descripciones que había escuchado de oídas en las cantinas del pueblo, donde los hombres que habían trabajado en minas hablaban de ellas con una mezcla de orgullo y horror que hacía difícil saber qué parte era verdad. Lo que encontró era un campamento grande y ruidoso, con 50 hombres de distintas partes del norte, todos con la misma historia básica: tierra que no alcanzaba, familia que alimentar, deudas que pagar, y la disposición de vender un mes de su cuerpo a cambio de un dinero que de otra manera tardarían años en juntar. El trabajo era en la mina de plata. Sí, pero también en los túneles de extracción de mineral que don Evaristo había abierto recientemente en una veta, nueva que prometía más de lo que entregaba, pero que de todas formas entregaba suficiente para justificar el esfuerzo. El trabajo empezaba antes del amanecer y terminaba cuando la luz del día se iba del todo. 12, 14 horas adentro de la tierra, con el sonido constante del metal contra la roca y el polvo en los pulmones, y el calor que aumentaba cuanto más profundo se bajaba. Andrés aguantó porque era lo que sabía hacer: aguantar. Pero lo que no esperaba, lo que cambió todo, fue lo que encontró en el tercer día de trabajo. Estaba abriendo una sección nueva del túnel con otros 3 hombres cuando el pico de Andrés golpeó algo diferente. No el sonido sordo de la roca común, ni el tintineo metálico de la plata. Era algo más grave, más sólido, más profundo. Llamó al capataz. El capataz llamó al geólogo de don Evaristo. El geólogo llegó, miró, tocó, raspó y se quedó callado por un momento que a Andrés le pareció demasiado largo. Luego el geólogo sonrió. Era oro, no una veta pequeña. Era una veta que el geólogo, con la contención profesional de alguien que sabe que las emociones desorbitadas llevan a malas decisiones, describió como significativa, sustancial.
de las que no se encuentran todos los días. Don Evaristo Montes llegó al día siguiente. Era un hombre de 60 años, gordo y astuto, con la mirada de quien ha visto muchos hombres intentar engañarlo y ha salido ganando siempre. Miró la veta, habló con el geólogo, caminó por el túnel durante 1 hora, y cuando salió, buscó a Andrés. Le dijo que por costumbre y por ley, el hombre que encuentra una veta tiene derecho a una parte proporcional. Le dijo que en este caso, dado el tamaño de lo encontrado, esa parte era considerable. Le dijo un número. Andrés tuvo que pedirle que lo repitiera. Don Evaristo lo repitió. Andrés se sentó en una piedra porque las piernas no lo sostuvieron. No era una fortuna de las que cambian el apellido de una familia por generaciones, pero era más dinero del que Andrés Villanueva había visto junto en toda su vida. Era suficiente para pagar la deuda con el banco. Era suficiente para la semilla, para el techo, para el arado nuevo, para la escuela de los niños durante años. Era suficiente para que Rosa no tuviera que calcular cada centavo. Era suficiente para que el rancho dejara de ser una batalla de supervivencia y se convirtiera en lo que siempre había debido ser: un hogar. Los días que siguieron fueron los más extraños de su vida. Siguió trabajando porque el acuerdo era 1 mes y Andrés Villanueva cumplía sus acuerdos. Pero cambió algo en él, no en el trabajo, que lo hizo igual de duro y constante. Cambió en los momentos de silencio, en las noches, en el catre del campamento, mirando el techo de lámina. En los minutos antes de dormir, cuando normalmente pensaba en Rosa y en los niños, con esa angustia sorda del hombre que no sabe si lo que dejó atrás está bien. Ahora pensaba en ellos diferente. Pensaba en lo que podía darles, en la cara de Rosa cuando le dijera, en los ojos de Miguel y Sofía cuando entendieran que el rancho estaba a salvo, que podían quedarse, que no iba a pasar lo que más miedo le daba a Andrés: tener que vender la tierra, irse al pueblo, perder lo único que su padre le había dejado y que él había jurado proteger. El último día en las minas, don Evaristo le entregó un bulto de lona que pesaba más de lo que Andrés esperaba. El oro no estaba en monedas, sino en lingotes pequeños, del tamaño de un pulgar, que brillaban con esa luz particular que no tiene ningún otro metal. Esa luz cálida y antigua que los humanos han perseguido desde siempre porque parece contener algo de sol atrapado. Andrés ató el bulto a su espalda con 2 correas de cuero. Lo probó. Pesaba, sonrió. Emprendió el camino de regreso a casa. Caminó 3 días. No porque no hubiera otra manera de volver. Había camiones que hacían el trayecto, y mulas de alquiler, e incluso un autobús desvencijado que pasaba por el pueblo de Hermosillo cada martes. Pero Andrés no quería ir en camión, ni en mula, ni en autobús. Quería caminar. Necesitaba esos 3 días, necesitaba ese tiempo para ir procesando lo que le había pasado, para dejar que la realidad del bulto en su espalda se volviera real de verdad, y no solo un número que el geólogo había dicho y que don Evaristo había confirmado. Porque Andrés Villanueva era un hombre que creía en las cosas cuando las tocaba, cuando las cargaba, cuando las sentía con las manos, y el peso de ese bulto en su espalda mientras caminaba por los caminos de tierra del norte era la prueba más concreta y contundente de que no había soñado nada. El primer día caminó con la cabeza llena de planes. Reconstruyó el rancho mentalmente 3 o 4 veces. Cada reconstrucción un poco más ambiciosa que la anterior, hasta que se rió solo al darse cuenta de que ya estaba pensando en cosas que no necesitaba y que probablemente Rosa no querría. Rosa no iba a querer nada ostentoso. Rosa iba a querer el techo reparado, la deuda pagada, los niños con zapatos nuevos para el invierno. Eso era todo. Y eso era, pensó Andrés, exactamente lo que él también quería. El segundo día caminó más despacio. El camino subía por una sierra que en otros tiempos hubiera disfrutado, pero que con el bulto en la espalda se hacía difícil.
Se paró varias veces a descansar, bebió agua de un arroyo que bajaba entre las piedras, comió las tortillas frías que había guardado en la mochila. Y en uno de esos descansos, sentado en una roca con el sol de mediodía encima, pensó en algo que había estado evitando pensar. Pensó en lo que Rosa había vivido ese mes. Él sabía, con esa certeza que tienen los esposos, que conocen bien a sus mujeres, que el mensaje de Rosa, diciéndole que todo estaba bien, no contaba toda la historia. Rosa era de las que no alarman, de las que resuelven solas y cuentan después, de las que prefieren cargarse el peso antes de compartirlo, porque compartirlo, en su lógica particular, significaba hacer que otro se preocupara, y ella no quería eso. Era una virtud, y también era un problema, porque significaba que Andrés nunca sabía exactamente cuánto había cargado ella hasta que llegaba y lo veía en sus ojos. ¿Qué había visto ese mes? ¿Qué había resuelto sola, en silencio, sin decirle nada? ¿Cuántas noches había calculado el dinero que quedaba y había ajustado la comida para que alcanzara? ¿Cuántas veces había dicho que no tenía hambre para que los niños comieran más? Esas preguntas lo apuraron el tercer día. Caminó más rápido de lo que debería con ese peso en la espalda, con esa prisa que tienen los hombres cuando de repente entienden que alguien los necesita y que han tardado demasiado. Llegó al rancho al atardecer del tercer día, cuando el sol estaba exactamente en el horizonte y pintaba todo de naranja y dorado. Esa luz que hace que hasta las cosas desgastadas parezcan hermosas por un momento. Dobló en el último trecho del camino de tierra, el trecho que conocía de memoria, el que había recorrido miles de veces en ambas direcciones. Vio el rancho en la distancia, la casa de adobe con el techo que prometía caerse, el granero, el corral donde Canelo vivía, y vio, antes de llegar, la imagen que se le quedaría grabada para siempre: Rosa, Miguel, Sofía, sentados en el suelo de tierra, junto al costado del granero, con sus platos de lata en las rodillas, y Canelo a un lado de ellos, comiendo de su pileta, con esa serenidad absoluta de los animales, que no saben que hay diferencia entre comer junto a personas o solos. No era una imagen de miseria. Eso fue lo primero que pensó Andrés, y fue importante que lo pensara porque le dijo algo sobre la clase de mujer que era Rosa. Era una imagen de adaptación, de hacer con lo que hay, de mantener la dignidad y el calor familiar, aunque la mesa estuviera adentro con goteras y el dinero se hubiera acabado y la única compañía disponible fuera un burro viejo. Los niños reían de algo. Rosa los miraba con una sonrisa cansada pero real. Andrés se detuvo. Sintió el peso del bulto en su espalda. Sintió el peso de haber estado ausente un mes. Sintió algo que no tenía nombre exacto, pero que era una mezcla de orgullo y vergüenza, y amor y gratitud, y una promesa que tomó en ese momento sin palabras. Que Rosa nunca volvería a tener que sentarse en el suelo a comer porque no hubiera otra opción. Dio los últimos pasos. Miguel lo vio primero. El sol estaba exactamente en el horizonte cuando Andrés abrió el bulto y los lingotes pequeños de oro captaron esa luz y la devolvieron multiplicada, con ese brillo cálido e imposible que tiene el oro cuando le da el sol de frente. Ese brillo que hace que uno entienda por qué los seres humanos han enloquecido por él desde el principio de los tiempos. Miguel fue el primero en entender lo que estaba viendo. Tenía 10 años y había crecido en un rancho pobre y sabía lo que valían las cosas. Sabía la diferencia entre el peso de cobre de las monedas de 5 centavos y el peso diferente de las cosas que importan. Abrió la boca y no dijo nada por un momento. Luego dijo con una voz que se le había roto en algún punto entre la pregunta y la respuesta: «Papá, ¿eso es oro?» «Sí», dijo Andrés. Sofía se agachó sin pedir permiso y tomó un lingote en sus manos pequeñas. Lo sostuvo, lo giró. Lo miró con la misma concentración científica con que siempre observaba las cosas nuevas. Y luego lo miró a él con una seriedad que no correspondía a una niña de 7 años. «¿Es nuestro?»
preguntó. «Es de todos», dijo Andrés. Rosa no se había movido. Seguía parada donde estaba, con los ojos en el bulto abierto y los lingotes brillando en el suelo de tierra del rancho. Y Andrés la miraba a ella porque lo que quería ver no era el oro, sino su cara. La cara de Rosa viendo eso, la cara de Rosa entendiendo lo que significaba, era difícil de leer. Rosa tenía esa capacidad, desarrollada en años, de aprender a no reaccionar demasiado rápido ante las cosas buenas, porque las cosas buenas a veces se van tan rápido como llegan, y es mejor esperar a que sean reales de verdad antes de alegrarse del todo. «¿Cómo?», preguntó finalmente. Andrés le contó. Le contó del túnel, del golpe del pico, del geólogo, de don Evaristo, del número que le habían dicho y que él había pedido que repitieran. Le contó sentado en el suelo porque las piernas después del viaje pedían descanso, con los niños a su lado, tocando los lingotes, con esa fascinación de quien toca algo que hasta hace 5 minutos solo existía en los cuentos. Rosa lo escuchó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, con esa postura que tenía cuando estaba procesando algo demasiado grande. Cuando él terminó, ella guardó silencio por un momento que a Andrés le pareció muy largo. «¿Alcanza para pagar el banco?», preguntó. «Sí. ¿Y para la semilla?». «Sí». «¿Y para el techo?». «Sí, para el techo y para lo que quiera que hagamos después». Rosa se mordió el labio. Miró los lingotes. Miró a los niños. Miró a Andrés, y entonces hizo algo que él no esperaba. Se agachó, recogió uno de los lingotes del suelo, lo sostuvo en la mano y empezó a reírse. No una risa de histeria ni de nervios, sino una risa real, profunda, de alivio y felicidad, y el absurdo hermoso de que la vida a veces te da exactamente lo que necesitas, en el momento en que más lo necesitas, después de haberte hecho sufrir lo suficiente para que lo aprecies de verdad. Y su risa era tan inesperada y tan genuina que los niños se contagiaron, y Andrés se contagió. Y los 4 estaban ahí, en el suelo de tierra del rancho, riendo junto al burro Canelo, que los miraba sin entender nada, pero que movía las orejas como si algo en el ambiente le pareciera diferente, más liviano, como si hasta él notara que algo que había pesado mucho acababa de soltarse. Comieron adentro esa noche. Rosa cocinó con lo que había, que no era mucho, pero que preparó con una energía que no había tenido en semanas, como si el regreso de Andrés y el peso del bulto guardado en el cuarto le hubieran devuelto algo que se había ido gastando despacio durante el mes. Fue después de cenar, cuando los niños dormían y los 2 estaban sentados a la mesa con el café entre las manos y el silencio bueno de los matrimonios viejos que saben estar callados juntos, que Rosa le contó todo lo que no le había dicho en los mensajes. Le contó de Petra la cabra enferma y de las gallinas que dejaron de poner y de los chapulines que se llevaron la mitad del huerto. Le contó del techo que se metió el aguacero y de las 2 noches que los niños durmieron con cubetas recogiendo el agua. Le contó de la cuenta en la tienda que había crecido más de lo que le hubiera gustado. Le contó de los días de la última semana cuando el dinero se había acabado y ella había hecho rendir cada tortilla, cada cucharada de frijoles, cada cosa que quedaba en la despensa, con esa matemática silenciosa de las madres que calculan sin que nadie las vea calcular. Andrés la escuchó sin interrumpirla. Tenía las manos alrededor del tazón de café y las apretaba más de lo que necesitaba, porque era la manera en que contenía algo que quería salir y que no sabía bien si era rabia o culpa o las 2 cosas juntas. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó cuando ella terminó. Rosa lo miró. «¿Para qué? ¿Para que te preocuparas allá y no pudieras hacer nada? Ya tenías suficiente con lo tuyo. Eres mi esposa. Lo tuyo es lo mío, y lo tuyo es lo mío. Por eso tampoco te llamé llorando cada 3er día». Andrés no supo qué responder a eso, porque Rosa tenía razón, y los 2 lo sabían. «¿Los niños están bien?», preguntó.
Los niños están perfectamente bien, dijo Rosa, y en su voz había algo firme que no admitía duda. Les faltaron cosas, pero nunca les faltó lo importante. Comieron siempre, menos que lo normal a veces, pero siempre. Los vi comiendo junto al burro. Rosa lo miró. Por un momento Andrés pensó que iba a explicarlo, a justificarlo, a darle contexto, pero Rosa era Rosa y no hacía eso. Sí, dijo simplemente. El techo goteaba y hacía más calor adentro que afuera. Y los niños querían estar con Canelo. Y a mí no me pareció mal que cenaran ahí. No me parece mal, dijo Andrés rápidamente. Solo que cuando los vi así, ¿qué? Andrés tardó en responder. Buscó las palabras con la torpeza habitual de los hombres que sienten muchas cosas y tienen pocas palabras. «Que entendí», dijo finalmente, «que mientras yo estaba buscando la manera de salvar el rancho, tú ya estabas salvándolo, a tu manera, sin que nadie lo viera». Rosa lo miró. Esa mirada de nuevo, la directa, la que no disimulaba. «Eso es lo que siempre hago», dijo. «Lo sé», dijo Andrés. «Pero esta noche lo vi diferente». Silencio. «¿Diferente cómo?» «Diferente como que nunca te lo he dicho suficiente». Rosa bajó los ojos hacia su café. Cuando los levantó, tenían esa brillantina de nuevo que ella nunca terminaba de controlar cuando él decía las cosas exactas. «No tienes que decirlo», dijo. «Sí tengo», dijo Andrés. «Pago mis deudas», y Rosa sonrió. Y en esa sonrisa estaban 22 años de matrimonio, de trabajo compartido, de dificultades cargadas juntos y a veces solas, pero siempre con el otro de fondo, de amor que no se parece al amor de las canciones, sino al amor real, que es callado y constante y se hace cargo de lo que hay que hacer aunque cueste. Andrés se levantó antes del amanecer, como siempre, porque los hábitos del cuerpo no se van, aunque el alma esté descansada. Salió al porche y se quedó mirando el rancho en la oscuridad antes del alba, ese momento en que todo está quieto y gris y el mundo parece estar tomando aire antes de empezar. Miró el techo. Lo miró con otros ojos ahora. No con los ojos del hombre que sabe que hay un problema que no puede resolver, sino con los ojos del hombre que sabe exactamente cómo va a resolverlo y cuándo. Calculó lo que necesitaba. Hizo listas mentales que sabía que Rosa haría mejor en papel, pero que él hacía en la cabeza porque era su manera. Techo nuevo. Puerta que cierre bien. El arado roto. La deuda con el banco. La deuda con la tienda. Semilla para la próxima temporada, zapatos para los niños, medicamento para Petra la cabra, aunque ya estuviera mejor, porque un animal que ha estado enfermo una vez merece atención preventiva. Algo para Rosa, algo que no fuera necesidad, sino querer, algo que ella nunca se compraría sola, porque Rosa no se compraba cosas que no fueran necesarias, pero que merecía tener de todas formas. Canelo rebuznó desde el corral. Andrés lo miró. El burro lo miraba con esos ojos enormes y oscuros de los burros que parecen guardar secretos. ¿Tú la cuidaste?, le dijo Andrés en voz baja. Canelo movió una oreja. «Gracias», dijo Andrés. Se sentía ridículo agradeciéndole a un burro. También sentía que era lo correcto. Fue al corral. Le puso más zacate del habitual. Le llenó el agua, le pasó la mano por el lomo con ese gesto que tienen los hombres de campo con sus animales, que no es caricia pero tampoco es solo costumbre, que está en algún punto entre los dos, donde vive el afecto que no saben expresar de otra manera. El sol empezó a salir. Las llanuras de Durango se tiñeron de naranja primero, luego de dorado, con esa luz de amanecer del norte que es diferente de cualquier otra luz. Más limpia, más directa, más honesta. Andrés pensó en su padre. Pensó en lo que hubiera dicho al ver el rancho esta mañana. El mismo rancho que le había dejado con la advertencia de que la tierra es la única cosa que nadie te puede quitar si uno la cuida bien. Su padre no era hombre de muchas palabras tampoco. Probablemente no hubiera dicho nada.
Probablemente solo hubiera asentido con esa manera que tenía de asentir, que decía todo lo que sus palabras no decían. Andrés asintió al horizonte. Era una manera absurda de hablar con su padre muerto. También era la única que tenía. Miguel salió al porche con el cabello revuelto del sueño. «¿Qué haces, papá?» Pensando, ¿en qué? En lo que hay que arreglar primero. Miguel se paró a su lado y miró el rancho con la misma seriedad con que Andrés lo miraba, imitando sin saberlo la postura del padre, los brazos cruzados, el peso en una pierna. «Yo creo que primero el techo», dijo Miguel. Andrés lo miró. «¿Por qué el techo?» «Porque cuando llovió, mamá no dormía. Se quedaba despierta escuchando si goteaba hacia donde dormíamos nosotros. Yo la escuchaba levantarse de noche a mover las cubetas». Andrés miró a su hijo de 10 años, que había observado todo eso en silencio, sin decírselo a nadie, que lo había cargado a su manera, a la manera de los niños, que no pueden resolver las cosas, pero que tampoco pueden dejar de verlas. «Primero el techo», confirmó Andrés. Miguel asintió satisfecho. «Papá». «¿Qué? Me alegra que ya estés aquí». Andrés puso la mano en el hombro de su hijo. «A mí también, hijo». En los días que siguieron, Andrés fue al pueblo y pagó las deudas. Primero el banco, que fue la visita más larga y más silenciosa, porque el hombre del banco era de esos que cuando uno debe dinero lo trata de cierta manera y cuando paga lo trata de otra, y a Andrés no le pasó desapercibido ese cambio, aunque no dijo nada porque no era el momento. Luego la tienda de Don Refugio, donde Rosa había estado comprando fiado. Don Refugio era diferente del hombre del banco. Era un hombre bueno que había extendido el crédito no porque fuera buen negocio, sino porque conocía a Rosa de años y sabía que era de las que pagan, aunque tarden. Cuando Andrés pagó, Don Refugio quiso devolver algo del interés. Andrés no lo dejó. Compró lo que necesitaba para el techo. Contrató a 2 hombres del pueblo que sabían de construcción. El techo estuvo listo en 4 días. Rosa lo miró desde el patio cuando terminaron y no dijo nada. Solo puso la mano en el adobe fresco y lo sintió con los dedos como si necesitara convencerse de que era real. Compró semilla para la próxima temporada. Compró el arado nuevo. Compró zapatos para los niños, que Sofía estrenó de inmediato y que Miguel quiso usar para trabajar en el rancho al día siguiente, cosa que le fue prohibida con firmeza. Y un día, sin decirle nada a Rosa, fue a la mercería del pueblo y buscó a la señora Cándida, que hacía encargos de la ciudad. Le describió lo que quería. Una tela buena, de las que duran, del color que Rosa había mencionado una vez hace años que le gustaba, ese azul oscuro que decía que algún día querría para un vestido y que nunca había comprado porque siempre había algo más necesario primero. La señora Cándida lo consiguió en una semana. Cuando Andrés llegó a la casa con el paquete envuelto en papel café, Rosa lo miró con esa expresión de sospecha afectuosa que tienen las esposas cuando el esposo hace algo fuera de lo habitual. «¿Qué es eso? Ábrelo». Rosa abrió el paquete con la misma cuidado con que abría todas las cosas, sin romper el papel, doblándolo para guardarlo después porque el papel bueno se reutiliza. Sacó la tela, la sostuvo frente a ella. La miró. «Es azul», dijo. «Sí, ¿por qué?» «Porque una vez dijiste que algún día querías un vestido azul de ese color y nunca lo compraste». Rosa bajó la tela. Lo miró. «¿Te acordaste de eso?» «Me acuerdo de todo lo que dices», dijo Andrés. «Solo que a veces tardo en actuar». Rosa dobló la tela con cuidado. La apretó contra su pecho un momento. Y luego dijo, con esa voz baja y directa que él conocía de memoria, «Andrés, ¿qué?» «El dinero está bien. Lo que arreglaste está bien. Los zapatos de los niños están bien. Sí, pero lo que más me alegra no es nada de eso». «¿Qué es?» Rosa lo miró. «Que estés aquí». Andrés no respondió, pero extendió la mano y ella la tomó. Y se quedaron así un momento en la cocina del rancho reparado, con la tela azul entre ellos y el sol de Durango, entrando por la ventana nueva que también habían puesto esa semana.
Miguel Villanueva tenía 10 años cuando aprendió la lección más importante de su vida, y no la aprendió en la escuela ni en un libro, sino en el rancho de su familia. Observando a sus padres durante ese mes y los días que siguieron, la aprendió en partes, como se aprenden las cosas importantes, no de golpe, sino acumulándose, capa sobre capa, hasta que un día uno se da cuenta de que sabe algo que antes no sabía. La primera parte la aprendió de su madre. La aprendió viendo cómo Rosa manejó el mes sin Andrés, sin quejas, sin dramatismos, sin rendirse. La aprendió en las noches cuando Rosa revisaba la despensa y hacía cuentas en un papel con un lápiz muy corto, y luego doblaba el papel y lo guardaba, y seguía con lo que había que hacer. La aprendió en los días cuando la comida era menos de lo normal, y Rosa servía los platos de los niños primero y llenos, y luego se servía a ella lo que quedaba sin hacer comentario. La aprendió cuando el techo goteó y Rosa no se sentó a llorar, sino que buscó cubetas y las puso donde había que ponerlas, y se quedó despierta, escuchando el agua para mover las cubetas. Y cuando era necesario, la primera parte de la lección era esta: hay personas que cuando las cosas se ponen difíciles se hacen más grandes. No porque sean invulnerables, sino porque han decidido en algún punto de su vida que el tamaño del problema no determina el tamaño de su respuesta. La segunda parte la aprendió de su padre. La aprendió el día que Andrés volvió y abrió el bulto en el suelo del rancho, y todos vieron el oro. Pero no la aprendió por el oro. La aprendió por lo que Andrés hizo después: pagar las deudas, arreglar el techo, comprar lo necesario. Todo en orden, todo con calma, todo con la misma seriedad con que trabajaba la tierra, sin ostentación, sin presumir, sin cambiar nada de lo que era. La segunda parte de la lección era esta: el dinero es una herramienta, como el arado, como el pico, como cualquier otra cosa. Vale lo que uno hace con él. La tercera parte la aprendió de los dos juntos, de verlos esa noche después de cenar, sentados a la mesa con el café, hablando en voz baja. Miguel no escuchó lo que decían. No necesitó escucharlo. Lo que aprendió no estaba en las palabras, sino en la imagen. Dos personas que se habían cargado cosas difíciles por separado durante un mes, que ahora estaban juntas contándoselas, con la calma de quienes saben que lo que el otro cargó importa tanto como lo propio. La tercera parte de la lección era esta: el matrimonio no es estar juntos cuando todo está bien. Es saber que el otro va a estar ahí cuando las cosas se pongan difíciles, y cargar tu parte cuando él no puede cargar la suya, y contarle después sin reproches. Miguel no supo articular estas tres cosas en palabras cuando tenía 10 años. Las articuló 30 años después, cuando era padre de sus propios hijos, y su esposa le preguntó cómo había aprendido a ser el hombre que era. Le contó del rancho, le contó del mes, le contó de Rosa y el techo y las cubetas. Le contó de Andrés y el bulto y el oro en el suelo de tierra. Le contó de la tela azul, y le contó de Canelo, el burro, y de la familia cenando junto a él en el atardecer de Durango, y de cómo esa imagen vista por el padre que volvía había tenido dos lecturas posibles: la de la pobreza y la derrota, o la de la dignidad y la adaptación. Y de cómo Andrés había elegido la segunda lectura, y cómo esa elección había dicho todo lo que necesitaba decirse sobre qué clase de hombre era. 10 años después, el rancho de los Villanueva era diferente, no de una manera dramática. No era el rancho de un hombre rico que ha cambiado todo por algo nuevo y brillante. Era el rancho de una familia que ha cuidado bien lo que tiene y ha crecido con paciencia, que es la única manera de crecer que de verdad dura. El techo era nuevo, y ya tenía 10 años y seguía sin gotear. La casa tenía 2 cuartos más, construidos despacio, uno por año, cuando había material y tiempo. El huerto era el doble de grande que antes y Rosa lo manejaba con la misma eficiencia de general que manejaba todo.
con Miguel y Sofía de ayudantes y ahora también con la pequeña Lucía, que había llegado 2 años después del regreso de Andrés y que tenía el carácter de Rosa y los ojos de Andrés y la voz de nadie más que ella misma. El ganado había crecido, no exponencialmente, no con la ambición de los que quieren hacerse grandes de golpe, sino con la paciencia de quien entiende que las cosas buenas crecen despacio. Andrés había comprado 10 reses más con parte del dinero del oro, y esas 10 se habían convertido en 25, y las 25 prometían ser más. Miguel tenía 20 años y trabajaba el rancho con su padre con una competencia que a Andrés le llenaba de algo que le costaba nombrar, porque no estaba acostumbrado a sentirse orgulloso en voz alta. Pero lo estaba. Todos los días lo estaba. Sofía estudiaba en la ciudad, medicina veterinaria, que había decidido con la misma seriedad científica con que decidía todo desde que era pequeña. Venía a los ranchos en vacaciones y atendía a los animales de los vecinos sin cobrar, que era exactamente el tipo de persona que Rosa y Andrés sabían que iba a ser desde que era niña. Canelo seguía vivo. Era viejo, muy viejo para un burro, con el paso más lento y las orejas más caídas, pero seguía ahí en su corral, comiendo su zacate, mirando el mundo con esa serenidad filosófica inalterable. Andrés le había dicho a Rosa una vez, en broma pero no del todo, que Canelo no iba a morirse nunca porque los testigos importantes no se van hasta que la historia termina. Rosa tenía el vestido azul. Lo había cosido ella misma con la tela que Andrés le trajo, con la paciencia y la precisión que ponía en todo, y lo guardaba para las ocasiones que lo merecían, que no eran muchas, porque Rosa seguía siendo Rosa, y Rosa no creía en el desperdicio de las cosas buenas en momentos ordinarios. Pero cuando había una ocasión que lo merecía, se lo ponía, y Andrés la miraba con la misma cara que la había mirado la primera vez que lo vio puesto, que era la cara de un hombre que sabe que tiene más de lo que merece y que está agradecido de saberlo. Un atardecer de septiembre, exactamente 10 años después del regreso de Andrés, la familia estaba en el patio. No por ninguna razón especial, solo porque el atardecer de Durango en septiembre es de los que uno no quiere perderse adentro de una casa, con esa luz naranja y dorada que lo pinta todo de una manera que parece pintado a propósito. Miguel estaba remendando un arnés. Sofía había venido de visita y estaba revisando a Petra la segunda, nieta de la Petra original. La pequeña Lucía perseguía a las gallinas con la concentración total de los niños de 8 años. Rosa salía con una jarra de agua fresca, y Canelo estaba en su corral, mirándolos a todos. Andrés estaba en el porche. Miró a su familia en el patio. Miró el rancho. Miró el techo que no goteaba. Miró el huerto que daba más de lo que necesitaban. Miró las manos de Rosa sirviendo el agua. Miró los ojos de Miguel que eran los suyos pero más jóvenes. Miró a Lucía persiguiendo gallinas con una risa que llenaba el patio entero. Pensó en aquel atardecer de 10 años atrás. Pensó en el bulto en su espalda y en el polvo del camino, y en doblar la última curva y ver a su familia sentada en el suelo junto al burro. Pensó en lo que había sentido en ese momento, el miedo y la culpa y el amor y la promesa. Pensó en todo lo que había pasado desde entonces, y pensó que si le hubieran preguntado, en aquel momento de doblar la curva y ver esa imagen, si hubiera podido imaginar este atardecer de 10 años después, la respuesta honesta hubiera sido que no. Que en ese momento de ver a Rosa y los niños comiendo junto al burro, porque no había otra opción, este atardecer hubiera parecido demasiado bien para ser posible. Pero era posible, era real, estaba pasando. Rosa lo miró desde el patio. Le dijo algo con los ojos que no necesitaba palabras. Él respondió de la misma manera. 22 años, y todavía se entendían así. ¿Qué te llegó más al corazón de esta historia? ¿El sacrificio de Rosa cuidando sola el rancho o el regreso de Andrés con el oro? Cuéntanos en los comentarios.
A veces las historias más grandes suceden en los ranchos más pequeños. Hay cosas que el dinero puede comprar y cosas que no puede. El oro que Andrés trajo del norte compró el techo y la semilla y los zapatos y la deuda, pagada y el arado nuevo y la tela azul. Compró tiempo. El tiempo que ya no había que dedicar a calcular si alcanzaba, el tiempo que podía ir al trabajo del rancho en lugar de la angustia de la supervivencia. Compró opciones, la posibilidad de que Sofía estudiara, de que Miguel tuviera herramientas buenas, de que la pequeña Lucía naciera en un rancho estable y no en uno al borde del precipicio. Todo eso es real y todo eso importa. La pobreza no es romántica y nadie debería idealizarla. Cuando Rosa racionaba las tortillas para que los niños comieran más, eso no era hermoso, era duro. Y que dejara de ser así fue una bendición real. Pero lo que el oro no compró, lo que ya existía antes de que Andrés volviera con el bulto en la espalda, fue lo más importante. No compró la dignidad de Rosa, sentada en el suelo junto al burro, sirviendo los platos de sus hijos con la misma calma de siempre, aunque por dentro calculara hasta el último grano de maíz. Esa dignidad era de ella, construida en 43 años de vida, y ninguna cantidad de oro la crea ni la destruye. No compró el carácter de Miguel, que a los 10 años ya observaba el mundo con la seriedad de quien sabe que las cosas importantes no se dicen, se hacen. Ese carácter se formó en los días difíciles, en las noches de cubetas y goteras, en el mes sin padre, en ver a su madre no rendirse. No compró el amor entre Andrés y Rosa, ese amor callado y real que después de 22 años seguía comunicándose con los ojos. Ese amor se construyó en el tiempo ordinario, en las mañanas de trabajo compartido, en los desacuerdos resueltos, en las dificultades cargadas juntos o en paralelo, pero nunca en direcciones opuestas. Y no compró la imagen. La imagen de esa familia en el atardecer de Durango, sentada junto al burro en el suelo de tierra, comiendo lo que había con la dignidad intacta. Esa imagen que Andrés vio al doblar la curva del camino y que le dijo, antes de que pudiera decírselo ninguna palabra, todo lo que necesitaba saber sobre lo que había dejado atrás y lo que tenía que proteger. A veces la vida te pone a prueba, te quita cosas, te hace caminar solo por territorios difíciles, te obliga a sentarte en el suelo cuando preferirías la silla, a comer junto al burro cuando preferirías la mesa puesta, a aguantar cuando preferirías rendirte. Y en esos momentos, lo que uno tiene de verdad se revela. No lo que uno dice tener, lo que uno realmente es. Rosa Villanueva era una mujer que no se rendía. Andrés Villanueva era un hombre que cumplía sus promesas. Miguel y Sofía eran hijos que habían aprendido, sin que nadie se los enseñara en palabras, que el valor de las personas no se mide en lo que tienen, sino en cómo responden cuando no tienen nada. Canelo era un burro viejo que simplemente estaba ahí, como llevan estando los animales buenos desde siempre, sin pedir nada, sin juzgar nada, ofreciendo su presencia tranquila a quien la necesite, y el rancho de los Villanueva seguía de pie, como siempre había estado, como siempre estaría, porque las cosas construidas con trabajo honesto y amor real no se caen fácilmente, ni siquiera cuando el techo gotea, porque el verdadero oro no siempre viene en un bulto de lona. A veces está sentado en el suelo de tierra de un rancho, junto a un burro viejo, esperando que uno vuelva a casa para darse cuenta de lo que siempre tuvo. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordar hoy que lo que más importa no tiene precio. Y cuéntanos abajo, ¿cuál fue el momento que más te tocó?